Miradas recientes de las historias del arte en México. Un programa producido por UNAM Chicago y coordinado por la doctora Denise Vallena del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca. Especialistas nos comparten diferentes perspectivas sobre los estudios más recientes de la historia del arte en México. Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente. Soy Salvador España de Spanish Public Radio y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Miradas Recientes de las Historias del Arte en México. En la presentación de hoy, Denise Vallena, del Instituto de Investigaciones Estéticas de UNAM en Oaxaca, nos hablará de los libros de horas, pequeños devocionarios con oraciones dirigidos especialmente a la Virgen María. ¿Qué tal, Salvador? Es un gusto estar con ustedes y bueno, quiero agradecer mucho a la UNAM Chicago y por supuesto a Spanish Public Radio por darnos esta oportunidad de compartir con todo el auditorio nuestro trabajo de investigación. En esta ocasión voy a compartir con ustedes algo de mi trabajo que he realizado los últimos años en la ciudad de Chicago y que trata precisamente de los devocionarios que están albergados dentro de la colección de la biblioteca de Newberry. Muy bien, voy a comenzar diciéndoles por qué es tan importante estos devocionarios. Precisamente porque muchas de las imágenes que están contenidas en los libros religiosos, en las estampas que se hacían en el siglo XVI, se trasladaron precisamente al Nuevo Mundo y fueron los modelos que se utilizaron, los primeros modelos de las imágenes religiosas cristianas durante el proceso de evangelización, precisamente para los conventos, tanto en las pinturas como en los relieves de piedra, se utilizaron estas pequeñas estampas y que estaban dentro precisamente de los devocionarios. Y bueno, un tipo de devocionario muy peculiar es precisamente el libro de horas. Sabemos que precisamente algunas de estas imágenes que estaban dentro de los libros de horas se usaron precisamente para los conventos en la Nueva España. Pero antes que nada me van a decir, bueno, ¿qué es un libro de horas? Un libro de horas es un tipo de devocionario que se usaba generalmente las personas que no eran religiosas, es decir, los laicos, y eran oraciones, tenían oraciones y meditaciones espirituales que se tenían que rezar en ciertas horas durante todo el día, según el divino oficio. Es decir, eran 8 horas que la iglesia indicaba que se rezaran a lo largo del día. Y proviene precisamente de un tipo de actividad práctica religiosa que hacen todos los tanto los seculares como los regulares, es decir, las monjas, los frailes y los sacerdotes, es parte de sus prácticas religiosas. Ok. Estos libros de horas generalmente tienen imágenes del ciclo de la vida de María, de Cristo, tienen también ilustraciones de pasajes de las Sagradas Escrituras o de la vida de los santos. Y eran manuscritos generalmente hechos en pergamino que contenían miniaturas pintadas a mano hasta que se inventó la imprenta a mediados del siglo XV. Después ya del siglo XV encontramos que estos libros de horas se hacían de manera mecánica en imprenta, se hacían muchas copias y tenían grabados o viñetas que ilustraban precisamente estas oraciones. Las oraciones de los libros de horas, en esencia, están dirigidas a la Virgen María, a lo que se le llama el parvo oficio de la Virgen.
Y bueno, los primeros libros de horas que sabemos que aparecieron alrededor del año 1327, es decir, es una tradición muy antigua y se usaron ampliamente durante toda la Edad Media, hasta principios del siglo XVII, cuando comenzaron a ser censurados y la Iglesia realmente los prohibió y ya no se siguieron utilizando. Sin embargo, quedan en todo el mundo muchos ejemplares de estos libros, tanto los que se hacían en manuscrito como los que se hicieron después del siglo XV en imprentas. Y bueno, ¿qué son las horas canónicas? Las horas canónicas son precisamente las horas que indica la Iglesia que se debe de hacer los diferentes servicios a lo largo de todo el día. Entonces, aquí les traje una tabla más o menos de las horas en que se tiene que rezar según las indicaciones. Varía un poco dependiendo del calendario litúrgico y también dependiendo de las estaciones del año. Pero más o menos estas son las horas. Y las letras que están en rojo son precisamente las que eran para los laicos, que eran nada más maitines, laudes y vísperas. Las que están en negro más las que están en rojo son las que están obligados a hacer todos los religiosos. Y bueno, los libros de horas se usaron entre la nobleza porque eran manuscritos ricamente ornamentados, entonces también eran lujosos, digamos que eran para como un elemento de prestigio. Y bueno, aquí tenemos una pintura que está en el Museo de Artes de Chicago, en donde se ve a Magdalena rezando, utilizando precisamente un libro de horas. Y bueno, tenemos aquí también una imagen de algunos ejemplares que todavía quedan. Y si se dan cuenta, son de formato muy pequeño. Algunos más o menos miden entre 12 y 15 centímetros de alto por 8 a 11 centímetros de largo y ancho. Bueno, y tenemos aquí los libros que estaban ricamente ornamentados. Este es un ejemplo y que se mandaban a hacer a talleres de artistas muy reconocidos, ¿no? Y bueno, este es, por ejemplo, de la reina Ana de Bretaña, que fue reina de Francia, y es un ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia y que está todo iluminado precisamente por un artista de mucho renombre en ese momento, en el siglo XV, a finales del siglo XV, que fue Jean Fouquet. Bueno, también tenemos que los primeros libros de horas impresos fueron a finales del siglo XV. Sabemos que la imprenta se inventó alrededor del año de 1440, es decir, a la mitad del siglo XV, y uno de los ejemplares más antiguos que tenemos de los libros de horas impresos es precisamente un libro impreso más o menos entre 1485 por el librero e impresor Antoine Verard en Francia. Y es muy curioso, estos primeros libros se imprimían las letras, los textos, y se dejaba el espacio para las ilustraciones y generalmente se hacían a mano, ¿no? Entonces era una combinación entre libros impresos y las miniaturas hechas a mano. Ahora, muchos de estos libros se hacían en pergamino y también en papel. Entonces había de diferentes precios. Los libros de pergamino eran muchísimo más caros y los de papel eran, por ejemplo, para los burgueses que no tenían, digamos, el mismo nivel social que la aristocracia, que la nobleza, ¿no? Bueno, y bueno, dentro de los libros impresos, un impresor que tuvo mucho éxito y fue un alemán que vivía en París, de nombre Thielmann Kerber, que tenía un taller de impresión,
y muchos de sus libros de horas fueron muy gustados, sobre todo en los Países Bajos, en Francia y en España. En la biblioteca de Newbery encontré 5 ejemplares de estos libros impresos en el taller de Thielman Kerber. Y la mayoría de estos libros de este taller tenían miniaturas que sabemos que se utilizaron como modelos en la Nueva España, para tanto en la arquitectura conventual como en otros ejemplos que vamos a revisar. Y bueno, aquí les presento uno de la portada, de las primeras páginas de un libro de Thielman Kerber, impreso precisamente a finales del siglo XV. Bueno, tenemos aquí precisamente una página de inicio de uno de los libros más recientes impresos por Thielman Kerber, en donde aparece su divisa de impresor flanqueada por 2 unicornios. Uno de los elementos que sabemos que se utilizaron como modelos en los conventos, en la pintura conventual, son precisamente los márgenes ornamentados de estos libros. Son márgenes con imágenes de ornamento muy vistosas, sobre todo utilizado al principio del Renacimiento, los grutescos. Y aquí les traigo un ejemplo de donde hago una comparación entre los márgenes ornamentados de un libro de horas que está en Newbery y de la pintura mural en un convento de Malinalco del siglo XVI. Bueno, también tenemos los programas iconográficos que estaban en estos libros de horas y que se trasladaron a la Nueva España. Entonces aquí les estoy mostrando una iconografía del árbol de Jesé que proviene precisamente de las Sagradas Escrituras, que habla precisamente de todo el linaje de Cristo y la Virgen María, representado en un árbol genealógico, y que, bueno, esta iconografía se le conoce como árbol de Jesé o como la vara de Jesé, y viene impreso en los libros de horas de Thielman Kerber, también aparece en otro impresor que es Simón Bospre, y aquí les muestro una mitra que se realizó en el siglo XVI, en donde aparece una imagen muy similar, pero esta mitra, que es la mitra de Viena, está realizada en arte plumario, que es de tradición totalmente mesoamericana y que realmente fue muy novedosa en Europa, y hay muchos ejemplos que se realizaron en la Nueva España por manos indígenas y que fueron regalos muy apreciados en en las altas jerarquías, tanto de la nobleza como de los ámbitos eclesiásticos. Entonces, esta es una mitra que sabemos inclusive que uno de sus dueños, propietarios, fue precisamente el obispo de Palencia, Pedro de Gasca. Bueno, también tenemos este otro programa iconográfico que introduce Thielman Kerber, que es de la Tota Pulcra, en donde se ve la Virgen María orando, y alrededor hay una serie de elementos simbólicos que aluden precisamente al Cantar de los Cantares en las Sagradas Escrituras, en donde se prefigura a María y a la iglesia de manera metafórica, y de alguna manera este texto del Cantar de los Cantares se vuelve imagen a partir de todos estos emblemas visuales, ¿no? Y bueno, fue muy gustado. Sabemos que varios artistas, tanto en Francia como en España, utilizaron como modelo estos
este programa iconográfico precisamente para mostrar el misterio de la pureza de María y sobre todo del misterio de la purísima concepción, que fue dogma ya hasta el siglo XIX, y sobre todo este misterio fue muy defendido por la orden de los franciscanos. Entonces, cuando los franciscanos llegan al Nuevo Mundo a evangelizar a los indígenas, utilizan este mismo programa y es un modelo en donde lo encontramos en la pintura conventual. Por ejemplo, tenemos en el convento de San Gabriel, en la ciudad de Cholula, en el estado de Puebla. Desafortunadamente ya no lo tenemos completo, tenemos nada más una parte, pero vemos que es el mismo programa, claro, con sus adaptaciones. Y luego tenemos también otro ejemplo en otro convento de Puebla, en la ciudad de Huejotzingo, y ahí precisamente vuelve a aparecer la tota pulcra con todos estos emblemas del cantar de los cantares. También tenemos ya un ejemplo más tardío del siglo XVI en el convento de San Gabriel, también en Cholula, en Puebla, en donde vemos la misma composición con algunas también adaptaciones, pero sigue siendo precisamente el mismo programa que aparece publicado en los libros de horas de Thielmann Kerber. La primera edición en donde aparece es precisamente en el año de 1502. Y bueno, estos libros de horas van a empezar a desaparecer paulatinamente durante el siglo XVI, y hay varias razones por las que desaparecen por completo. En primer lugar, fue a partir de la Reforma religiosa. Los libros de horas fueron muy criticados porque había una libertad de creación dentro de sus imágenes, no había un control dentro de la iglesia, y muchas de las escenas se creían que eran licenciosas o que no venían precisamente con el cuidado de la piedad, de las prácticas piadosas y del decoro que deberían de tener las imágenes para que los devotos tuvieran meditaciones y pensamientos nada más religiosos. Entonces, bueno, pues aquí les muestro una escena de algunos de los libros de Kerber, que aparece, por ejemplo, Betsabé desnuda, y bueno, pues esto seguramente a los censores no les gustó mucho después de la Reforma y la Contrarreforma. Y bueno, los contrarreformistas, es decir, la posición que toma la Iglesia Católica contra las críticas protestantes de los reformistas, después del Concilio de Trento, que se lleva a cabo entre 1545 y 1563, intentaron monopolizar todos los libros de devoción, incluyendo los libros de horas, para que estos libros siguieran una línea homogénea, revisada por la Iglesia, en donde todos fueran más o menos iguales, que las oraciones fueran las mismas y que las imágenes fueran las más adecuadas. Se trataron de quitar ornamentos que sentían los censores que distraían de las meditaciones religiosas a los devotos y que eran confusas o que eran imprecisas con los dogmas de la Iglesia. Y encontramos que muchos de estos libros que se habían producido antes de la Reforma y la Contrarreforma se tachaban muchas de las imágenes, o inclusive sabemos que se les arrancaban hojas o se les ponían hojas encima tapando lo que la Iglesia consideraba que era incorrecto en un libro de devoción y que no iba con el decoro de las imágenes piadosas. Sobre todo los grutescos, en donde aparecían figuras
por ejemplo, de sirenas o de monstruos o de imágenes de seres fantásticos, fueron también eliminadas de muchos de estos libros, censuradas. Y bueno, en la biblioteca de Newberry yo encontré un libro que fue censurado y que tiene precisamente estas marcas, estas huellas de los censores. Y lo interesante es que fue censurado por la Santa Inquisición precisamente en el año de 1574, ya a finales del siglo XVI, en la ciudad de Zacatecas, por los censores de la Orden Dominica de la Santa Inquisición. Entonces, este libro es precisamente, estas son las fotografías, es un libro muy pequeño, mide alrededor de 13 centímetros de largo, y bueno, aparece precisamente con la divisa del impresor Thielmann Kerber, entonces tenemos toda la seguridad de que fue impreso en este taller en París. Aquí lo van a ver que está todo iluminado de colores, está coloreado. Originalmente no era así este libro era en blanco y negro con rúbricas en rojo, es decir, las rúbricas son sobre todo los títulos del libro que vienen en rojo, y en algún momento, suponemos que ya para el siglo XX, alguno de sus dueños decidió colorearlo. También tiene algunos elementos en dorado, algunas letras, inscripciones en dorado o algunos elementos de las imágenes con tinta dorada. Las letras capitulares sí son originales, vienen en blanco y azul y en oro y están hechas a mano y seguramente fueron realizadas también en el taller de Thielmann Kerber. Tiene sus viñetas, que son estos pequeños cuadritos que se utilizan sobre todo para iniciar los capítulos. No tiene ornamentos en los márgenes, si se dan cuenta está totalmente vacío los márgenes. Entonces realmente era un libro con poca ornamentación. Aquí tenemos precisamente la inscripción en donde se dice que fue precisamente corregido y enmendado por mandato de los señores inquisidores de las ciudades de Zacatecas. Y bueno, lo que encontramos es que está tachado también, sobre todo las rúbricas o los títulos en rojo, muchos de estos títulos están tachados con estas franjas que ustedes pueden ver en color rosa y en azul. No sabemos de cuándo data esas marcas, pero podría ser que sí fuera en el año que fue censurado en 1574. Y bueno, también hay huellas de que muchas de las páginas fueron arrancadas y en su lugar se insertaron otras hojas fechadas posteriormente, posiblemente a finales del siglo XVIII, como son estas dos oraciones que además están escritas en castellano, porque todo el resto del libro está en latín, ¿no? Entonces, estas inscripciones son a mano, sobre papel, y fueron incluidas tiempo después. Bueno, también otra cuestión interesante sobre cómo fue censurado este libro es esta imagen en donde aparece Cristo con tres caras al mismo tiempo, y precisamente para simbolizar a la Santísima Trinidad, y que también después de Trento esta imagen fue muy censurada y en este libro aparece borrados los tres rostros de Cristo y solamente aparece un solo rostro. Y bueno, sí está coloreado, pero como les dije, fue coloreado posterior a esta censura, ¿no? Y sabemos que en la Nueva España también muchos de los cuadros en los retablos
tanto en los conventos como en las iglesias, también fueron censurados y prohibidos este tipo de imágenes porque eran bastante confusas. Los censores sentían que la gente podía confundirse en esta idea de que Cristo tuviera 3 caras, era algo como monstruoso, y se perdía el sentido precisamente de la idea de la Santísima Trinidad. Bueno, pues esta es una muestra de precisamente el estudio de estos libros impresos en París por Thielman Kerber y que están en el acervo de la biblioteca de Newberry. Bueno, esta es una pequeña muestra de mi trabajo de investigación sobre los libros de horas en la biblioteca de Newberry. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a la UNAM Chicago y a Spanish Public Radio por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias y los invito a ver la próxima cápsula de esta serie de miradas recientes de las historias del arte en México. Muchas gracias.